Bien, chicos, vamos a iniciar con el tema de fórmula empírica y molecular. Para iniciar con las resoluciones vamos a tener dos conceptos bien claros. Uno, qué cosa es fórmula empírica y qué cosa es fórmula molecular. La fórmula empírica es la fórmula más simple, aquella que no se puede simplificar más, es decir, sus subíndices, y la fórmula molecular es aquella que es múltiplo de la fórmula empírica, es decir, que se le va a multiplicar por un valor o por una constante, la cual va a ser múltiplo de la fórmula empírica que hayamos hallado por el método que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces, a ver, tenemos el ejercicio número 1. Un hidrocarburo contiene 80% en masa de carbono. ¿Cuál es su fórmula empírica? Lo primero que vamos a hacer en este caso es armar nuestro cuadrito. A ver, nuestro cuadrito va a ser de la siguiente manera. A ver, señalamos y ponemos lo siguiente. Nos habla de un hidrocarburo. En este caso, el hidrocarburo va a estar hecho de hidrógeno y carbono. Ponemos C y H. Bien. Como ya tenemos eso, en nuestro cuadrito vamos a poner primero, porque lo que nos van a presentar en las fórmulas van a ser de repente los porcentajes o nos van a presentar los gramos. Sea cual fuese de los dos, los vamos a ubicar en el primer recuadrito. Luego lo vamos a dividir por el peso atómico, ya el peso atómico, o la masa molecular, la masa atómica relativa, ¿no? Para este caso. Listo. Luego de eso hacemos una división entre el porcentaje o los gramos sobre la masa atómica relativa. Es decir, en este caso nos están dando en porcentaje. Vamos a hacer el porcentaje entre el AR. Y listo. Sencillo. Luego de eso, vamos a ver qué vamos a dividir. Llenamos el recuadro con los datos que tenemos en el ejercicio. Bien, tenemos 80% de carbono. 80% de carbono. Ya está. Como tenemos 80%, obviamente tiene que completar al 100%. Entonces nos va a quedar unos 20% de hidrógeno. ¿Listo? Bien, lo único que hacemos es completar masa atómica relativa del carbono. Va a ser 12. Acá va a ser 1. En ese sentido, tenemos que 80 entre 12 va a ser 6,67. ¿no? Lo podemos comprobar con la calculadora. Y 20 entre 1 obviamente va a ser 20. Muy bien. Luego de eso, vamos a dividir entre el menor. ¿Listo? Entre el menor. El menor de los dos o de los tres elementos que vayamos a tener, siempre va a dividir este menor. ¿Listo? Lo dividimos entonces. A ver, ubicamos esto. Va a ser 6,67. Acá va a ser 20 entre. Y le escribimos el menor 6,67 y aquí 6,67. Listo. Muy bien. Como ya tenemos las divisiones, vamos a obtener algunos valores, los cuales vamos a redondear y obtener un entero. El entero más próximo, y va a ser en este caso va a ser 1, y aquí va a ser aproximadamente va a ser 3. Estos de aquí van a ser los subíndices de nuestra fórmula. Por lo tanto, nuestra fórmula empírica, la fórmula empírica va a tener los subíndices entre el carbono. Para el carbono va a ser 1 y para el hidrógeno va a ser 3. La respuesta correcta para este ejercicio va a ser CH3, ¿no? Y así de sencillo. Entonces, recordar siempre la metodología que estamos aplicando para poderlo resolver. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, el número 2, a continuación. Muy bien, ejercicio 2, chicos. Tenemos dos compuestos. Hacemos nuestra tabla rápidamente y marcamos, a ver,
Entonces tenemos azufre, listo, y tenemos oxígeno. Muy bien, dividimos. En este caso va a ser gramos, ya no va a ser porcentaje, y le colocamos, acá va a ser 3,2, acá va a ser 4,8 de oxígeno. Y bien, ahora ponemos los pesos atómicos, los AR, o las masas atómicas relativas. Del azufre va a ser 32 y del oxígeno va a ser 16. Listo, marcamos el siguiente, dividimos los gramos entre la masa atómica relativa, que es el número de moles, y bien, va a ser 3,2 entre 32, va a ser 0,1, ¿no? Pueden comprobar. 4,8 entre 16 va a ser 0,3. Muy bien, lo volvemos a dividir entre el menor. Entonces va a ser 0,1 entre 0,1. Acá va a ser 0,3 entre 0,1. Entonces los valores que vamos a obtener aquí va a ser 1 y aquí va a ser 3. Por lo tanto, los coeficientes que vamos a obtener para nuestra fórmula empírica va a ser S1, o sea, azufre 1 y oxígeno 3. Así de sencillo, chicos. Continuamos con los ejercicios. Vamos con el ejercicio. Muy bien, ejercicio número 3. Un óxido del metal M contiene 40% de masa de oxígeno. Muy bien, elaboramos nuestro cuadro fácilmente. Listo, tenemos un metal, un óxido del metal, tenemos el metal, tenemos el oxígeno. Ahí está, óxido del metal. Lo primero que tenemos es porcentajes. Muy bien, los marcamos. ¿Cuánto de porcentajes va a tener? Tiene 40% en masa de oxígeno. 40% en masa de oxígeno. Y obviamente del metal va a ser el resto, que es el 60%. Luego colocamos los AR que nos señalan a continuación. La masa atómica relativa del metal es 24. Ahí está, 24. Y del oxígeno obviamente va a ser 16 gramos por mol, ¿no? La masa atómica relativa. Listo, continuamos con nuestro cuadro. Aquí hacemos nuestra división. Y nuestra división va a ser el porcentaje entre la masa atómica relativa. ¿Cuánto va a ser 60 entre 24? Va a ser 2,5, ¿no? 40 entre 16 igual 2,5. Si lo dividimos entre el menor, obviamente va a ser 1 y 1 exactamente, ¿no? Ahora, eso dividiéndolo entre el menor. Es decir, 2,5 entre 2,5 va a ser 1. Y acá 2,5 entre 2,5, 1. Muy bien, la fórmula empírica entonces para este ejercicio va a ser, o mejor dicho, la fórmula del óxido que nos pide va a ser MO, o sea, 1, 1. ¿Listo? Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos, ejercicio número 4. Un hidrocarburo contiene 90% de carbono en masa. ¿Cuál es su fórmula empírica? Muy bien, trazamos nuestro cuadrito para ayudarnos a resolver. Hidrocarburo de nuevo, entonces tenemos carbono, hidrógeno, nos está dando en porcentaje, tenemos los porcentajes, el porcentaje va a ser 90 de carbono y obviamente va a ser 10% de hidrógeno. Bien, ponemos los pesos atómicos, las masas atómicas relativas, y va a ser 12 y aquí va a ser 1. Volvemos a dividir el porcentaje entre la masa atómica relativa y vamos a obtener que 90 entre 12 es 7,5 y aquí va a ser 10. Dividimos entre el menor. Muy bien.
Y entre el menor vamos a tener los resultados que van a ser 7,5 entre 7,5 y 10 entre 7,5, ¿no? Reconocemos el menor y 7,5. En este caso va a ser 1 y aquí va a ser 1,3 aproximadamente. Muy bien, como no nos da un valor de las décimas muy elevado, lo que vamos a hacer a continuación es multiplicarlo. Es decir, vamos a seguir multiplicando hasta que nos dé un valor aproximado, el más óptimo, para que podamos utilizarlo. Lo vamos a hacer con negro, a ver, para que se den cuenta. Es decir, si lo multiplico esto por 2, ¿cómo va a ser? 1 por 2, 2, y acá va a ser 2,6. ¿Listo? Estoy multiplicando estos dos. Si vuelvo a multiplicar, y ahora lo multiplico por 3, entonces aquí va a ser 3 y aquí va a ser 3,9. ¿Qué pasa si lo multiplico por 4? Si lo multiplico por 4, va a ser aquí obviamente 4 y aquí va a ser 5,2, ¿no? Listo. El que parece más óptimo va a ser este de aquí, el 3, y observen que el decimal está llegando a ser un entero. Es más próximo, este está muy lejos, el 2. Entonces va a ser 3 y 4 los subíndices de nuestra fórmula empírica. ¿Listo? Este paso no hay que olvidarlo, es un paso adicional que vamos a tener que hacer siempre y cuando nos den valores muy bajos en las décimas que tenemos en los resultados de dividir con el menor. Entonces, nuestra fórmula empírica para el compuesto va a ser C3H4, ¿no? El más óptimo. Muy bien, chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. Muy bien, chicos, ejercicio 5. ¿Cuál de los siguientes compuestos tiene fórmula empírica de este tipo? Muy bien, entonces tenemos que hallar cuál de estos compuestos, estos tres compuestos que nos están poniendo a continuación, tiene esta fórmula empírica. Lo primero que vamos a hacer es sacarle y englobarlos. Es decir, vamos a poner su fórmula global. C, hay 2 carbonos, 3 hidrógenos, digo 4 hidrógenos, acá hay 3 más 1, 4 hidrógenos, y oxígenos hay 2. ¿Listo? Muy bien, los vamos englobando. Este lo englobamos, ya está englobado. Este también. Habíamos dicho que la fórmula empírica es aquella que podemos simplificar porque es múltiplo de unas anteriores. ¿Listo? Esta podemos simplificarle. Miren, sacamos mitad, mitad, mitad y nos va a quedar C1H2O1 y es igual a la que tenemos ahí arriba. ¿Listo? Por lo tanto va a ser correcto. La siguiente, si le sacamos la mitad, va a ser sexta 1, sexta 2, sexta 1, es decir, C1, H2 y O1, si le sacamos sexta a cada uno. Por lo tanto, también va a ser correcto. En el siguiente, no podemos hacer eso, miren. 11 ya no se puede sacar la mitad a menos que saquemos la onceava, ¿no? Y 12 no va a tener onceava. Por lo tanto, no existe. La respuesta para este ejercicio en este caso es solo 1 y 2. Va a ser la respuesta C. Muy bien. En el ejercicio 6 es muy parecido al anterior ejercicio. La fórmula empírica del compuesto es C2H4, es decir, es la que debemos de hallar. Muy bien, va a ser esta de aquí. Nos dice qué fórmulas moleculares son posibles para este compuesto. Hacemos lo mismo en todos. En todo caso, englobamos cada una de las moléculas. Va a ser C2H4 y O2. ¿Listo? Bien, aquí va a ser 1, 2, 3, 4, C4, H8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? 8 hidrógenos y oxígenos 2.
El siguiente lo englobamos y va a ser C4, ¿no? Hay 4 carbonos. Va a ser H8 y O2, ¿no? Ya está. En ese sentido, hacemos nuestra simplificación. Observen, mitad, 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 y nos va a dar que es carbono 1, H2 y O. ¿Es igual a la fórmula empírica que nos pide? No es igual. ¿Listo? Por lo tanto, esta no es la que pertenece. En los siguientes, si hacemos la simplificación, va a ser mitad, mitad, mitad. Nos va a quedar C2, H4 y O. ¿Listo? La siguiente igual va a ser C, porque son igualitos. ¿Listo? Nos va a dar el mismo C2, H4 y O. Como observan y comparamos, cada uno de los dos, de la 3 y la 2, son iguales a la fórmula empírica que nos pide, ¿no? Entonces la respuesta para este ejercicio va a salir 2 y 3. Así de sencillo, chicos. Continuamos. Muy bien, chicos. Ejercicio 7. La masa de 4 moles de un hidrocarburo cuya fórmula empírica es CH2. Muy bien, tenemos la fórmula empírica, que es CH2, lo vamos a copiar aquí. Nos dice que es 280 gramos. Observen muy bien este de aquí. Nos dan 4 moles y esos 4 moles pesan 280 gramos. Para esto podemos utilizar la fórmula que es ya común. El número de moles es igual a la masa sobre la masa molecular relativa. ¿Listo? O simplemente darnos cuenta que nos deben de dar en gramos por mol. Entonces vamos a dividir simplemente. Vamos a dividir 280 gramos entre 4 moles. Eso nos va a resultar 70 gramos por mol. Listo. Ya sabiendo esto, podemos decir que la masa de ese hidrocarburo que se está analizando va a ser 70 gramos por mol, o sea, la masa molecular relativa. Es decir, nos están pidiendo la fórmula molecular y para eso necesitamos este dato, ¿no? Y este dato es el MR de nuestra fórmula molecular. Por lo tanto, hallamos de nuestra fórmula empírica, aquí va a ser 2, vamos a hallar su masa molecular relativa, y aquí va a ser 12, entonces va a ser 14 gramos por mol. Muy bien, vamos a ver la relación que hay entre 14 y 70, porque sabemos que la fórmula molecular es múltiplo de la fórmula empírica. ¿Listo? Entonces, recordamos eso. La fórmula molecular va a ser múltiplo de esta fórmula empírica. Entonces, podemos utilizar la siguiente fórmula. A ver, vamos a ponerle aquí. Nos dice que la masa molecular relativa de la fórmula molecular, esto es igual a una K, una constante, por la masa molecular relativa de la fórmula empírica. ¿Listo? Es decir, vamos a reemplazar aquí los 70 gramos por mol. Ahí está, 70 gramos por mol. Y eso nos va a dar un valor K, que no sabemos. Y vamos a colocar en negrito esto de aquí. Observen, va a ser 14 gramos por mol. En este caso, desaparecemos gramos, mol, y nos va a quedar 70 entre 14. K, por lo tanto, va a ser igual a 5. Si K es 5, podemos decir que a esta fórmula empírica le vamos a multiplicar por 5, es decir, CH2 por 5, y ese 5 va a afectar a los subíndices. ¿Listo? Entonces, nuestra fórmula molecular, que es lo que nos pide, va a ser C5H10. Y ya está. Así de sencillo, chicos. Pasemos al siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. Ejercicio 8. En el análisis de un compuesto cuya masa molar es igual
a 60 gramos, mol a la -1, determinó que contiene 12 gramos de carbono, 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto? Muy bien, para saber cuál es la fórmula molecular del compuesto, primero debemos de hallar la fórmula empírica, y para eso vamos a utilizar nuestro cuadrito. Muy bien, ponemos nuestro cuadrito. En este caso ya no va a ser de 2, va a ser de 3 elementos, porque tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien, nos están expresando en gramos y vamos a insertar los gramos, las masas atómicas relativas, y los vamos a dividir para hallar el número de moles en cada uno. Listo. Llenamos el cuadro. En este caso va a ser 12 gramos de carbono, 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. Ponemos sus masas atómicas relativas. Aquí va a ser 12, aquí va a ser 1 y aquí va a ser 16. Con la división, 2 entre 12 nos va a salir 1, 2 entre 1, 2, y aquí nos va a salir 1. Como ven, ya no es necesario dividir entre el menor. Por lo tanto, los coeficientes, mejor dicho, los subíndices de nuestra fórmula empírica va a ser los que hemos obtenido de la división. En ese sentido va a ser carbono 1, hidrógeno 2 y oxígeno 1, ¿no? Listo. Como tenemos la fórmula empírica, le vamos a hallar su peso molecular. Entonces va a ser aquí 16, aquí va a ser 2, y aquí va a ser 12. Los sumamos, va a ser 10, llevamos 1, va a ser 30 gramos por mol. Observen que este es el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Listo? Nos están dando la masa molecular. Aquí se observan el peso molecular real del compuesto, que es 60 gramos por mol. Es decir, cuando hagamos nuestra fórmula, vamos a poner entonces, y reemplazando, va a ser 60 gramos por mol, va a ser igual a 1K por 30 gramos por mol. Muy bien, mol, gramo, ya se van. 60 entre 30, K nos va a dar 2. Como K nos da 2, entonces la fórmula molecular de nuestro compuesto va a ser C2H4O2. Lo multiplicamos por 2, ¿no? Que es el valor de nuestra K. En ese sentido, la respuesta va a ser la D. Muy bien, continuemos con el siguiente ejercicio. Muy bien, chicos. Ejercicio 9. ¿Cuál representa una fórmula empírica? Recuerden que una fórmula empírica es aquella que se puede simplificar, o sea, se puede obtener una fórmula mucho más básica y sus múltiplos van a ser nuestra fórmula molecular. Vamos a ver en este ejercicio cuáles de ellas se pueden simplificar y así saber cuál es la fórmula empírica, ¿no? Muy bien. Observamos. ¿Cuál representa una fórmula empírica? En este caso, la más simple. A, sí se puede simplificar, ¿verdad? Tiene mitad, mitad, va a ser C1, H2. Este, ¿se puede simplificar? Sí, va a ser B1 y H3, si le sacamos mitad, mitad. Este no se puede, ¿no? Este de aquí también se puede, va a ser C1, H1, si le sacamos sexta, sexta. ¿Cuál va a ser la respuesta entonces, chicos? Va a ser la C, ¿no? El trióxido de aluminio. Entonces, en la 10, vamos a continuar en el siguiente ejercicio. Ejercicio 10. En este caso vamos a utilizar un método mucho más complejo del cuadro que hemos estado utilizando regularmente. Para este caso ya no nos dan los elementos puros y nos dan dos compuestos que son resultado de una combustión. Muy bien. Si hacemos nuestro ejercicio y lo observamos, vamos a tener que nos dice que la combustión completa de un hidrocarburo, muy bien, si es un hidrocarburo, va a poseer carbono y hidrógeno. ¿Listo? Ahí observamos que este hidrocarburo va a ser carbono e hidrógeno. Produce, nos dice,
0,44 gramos de CO2 y 0,18 gramos de agua, ¿no? En aquí está el carbono y el hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula empírica del hidrocarburo? Muy bien, armamos igual nuestro cuadro y procedemos a colocar, pero ya no colocamos los elementos. Ahora vamos a colocar nuestros compuestos, es decir, aquí va a ir CO2 y aquí va a ir el agüita. Muy bien. Para el cuadro vamos a modificarlo. En aquí ya vamos a poner la masa, que es lo que estábamos haciendo regularmente, pero ya no del elemento, vamos a poner la masa del compuesto. En este caso del CO2 va a ser 0,44 y del agua va a ser 0,18. Muy bien. En el siguiente estábamos colocando la masa atómica relativa. Para este caso, como son compuestos, vamos a colocar el peso molecular o la masa molecular relativa, que para nuestros compuestos los conocemos y escribimos. Es decir, del CO2, su peso molecular va a ser 44 gramos por mol. Le vamos a poner las unidades, gramos sobre mol, lo que debemos obtener. Y acá del agua, su peso molecular es 18, ¿no? Su masa molecular relativa. En ese sentido, ya tenemos similar al cuadro que estábamos haciendo. Ahora, para el siguiente recuadro, su división, obviamente, la masa sobre la masa molecular relativa nos va a dar el número de moles, que es masa sobre el mR. ¿Listo? Cuando ya obtenemos los moles, los podemos manipular de diversas maneras. Bien, van a observarlo a continuación. 0,44 entre 44, vamos a obtener que es 0,01. Igualmente, 0,18 entre 18 va a ser 0,01. Genial. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es lo que vamos a añadir cuando nos dan compuestos de una combustión? ¿No? Dos compuestos. Entonces vamos a añadir y vamos a multiplicar. Como esto es el número de moles, ¿no? Porque nos está dando en mol las unidades, no de simplificar, vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tienen, porque necesitamos hallar el mol de átomos, ¿listo? Para saber cuánto hay de carbono y cuánto hay de hidrógeno. Entonces multiplicamos esto por la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos hay aquí? Solo hay uno, ¿listo? Lo multiplicamos por 1. Acá de hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? Hay 2. Entonces multiplicamos esto por 2. Genial. Ya sabiendo esto, vamos a obtener un resultado que va a ser 0,01 y acá va a ser 0,02. Eso lo volvemos a dividir entre el menor, como lo estábamos haciendo, y va a ser 0,01 entre 0,01. Bien, lo que vamos a obtener a continuación van a ser los subíndices de nuestros elementos, porque esto ya está en nivel atómico, y va a ser aquí 1 y aquí va a ser 2. Por lo tanto, los subíndices de nuestra fórmula empírica del hidrocarburo, que sabemos muy bien que es CH, porque es hidrocarburo, no hidrógeno y carbono, va a ser en carbono 1 e hidrógeno 2. Por lo tanto, la respuesta va a ser la B. Muy bien, chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 11. Un compuesto cuya fórmula empírica es C2H4O tiene la masa molecular relativa de 88. ¿Cuál es la fórmula del compuesto? Muy bien. Si nos dan la fórmula empírica, observen aquí, lo primero que debemos hallar es cuál de ellos cumple con tener esta misma fórmula empírica. En ese sentido vamos a englobar cada uno. Si contamos aquí vamos a tener C4, H8 y oxígeno. En el siguiente vamos a obtener C2, H4 y O2. ¿Listo? En este vamos a obtener C2, H4 y O2. Englobamos el último, va a ser C4, H8
y O2. Ahora le vamos a sacar sus mitades. Este no tiene, ¿listo? Por lo tanto no es similar, porque el oxígeno acá debe tener 4 y acá debe tener 2. No existe, ¿listo? Bien. En el segundo, le sacamos la mitad, 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 y vamos a tener que C1, H2 y O1. ¿Es igual a la fórmula empírica que nos plantean? No, ¿verdad? Entonces tampoco, no existe. Este de aquí es similar al de arriba, por lo tanto definimos que no existe. Por lo tanto, la última respuesta, mejor dicho, la última alternativa va a ser la respuesta. Sacamos mitad, 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 vamos a obtener que C2, H4 y O1. Y este es similar a la que tenemos allí arriba. Por lo tanto, esta va a ser la respuesta, ¿no? Y va a cumplir con 88 de masa molecular relativa el compuesto, ¿no? ¿Podemos comprobarlo? Yo creo que sí. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 12. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto cuya composición porcentual en masa es de 85,7% de carbono y 14,3% de hidrógeno? Sencillo, chicos, armamos el cuadro que estábamos armando regularmente y colocamos el carbono y nuestro hidrógeno. Muy bien. Nos están dando en porcentajes y los llenamos. Nos dan que es 85,7 y aquí es 14,3. Muy bien, nos dividimos entre el peso atómico, va a ser 12 y 1. Listo. La masa atómica relativa. Y vamos a tener que el porcentaje entre la masa atómica relativa va a ser igual a... ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 7,14. Lo pueden comprobar. Y 14,3. Muy bien. Dividimos entre el menor. Y vamos a obtener que es 7,14 entre 7,14 va a ser igual a 1. Y 14,3 entre 7,14 va a ser igual a 2. ¿Listo? Entonces los subíndices van a ser 1 y 2 para nuestro compuesto. 1 para el carbono y 2 para el hidrógeno. Por lo tanto, la fórmula empírica va a ser igual carbono 1 y H2. Muy bien, la respuesta va a ser la B. Ejercicio 13. Un compuesto que contiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno tiene la siguiente composición porcentual en masa. Ahí tenemos carbono 60, hidrógeno 8%, oxígeno 32%. ¿Cuál de las siguientes puede ser su posible fórmula molecular? Muy bien. Hallamos primero la fórmula empírica. ¿Listo? Entonces armamos nuestro cuadro y tenemos que es carbono, hidrógeno y oxígeno. A ver, vamos a intentar hacerlo recto, no sale, ya está. Porcentaje, el AR, la división entre el porcentaje y el AR, que es el número de moles, y luego lo dividimos por el menor. Vamos a ver hasta qué punto llega. Carbono, tenemos 60, hidrógeno 8, oxígeno 32. Sus masas atómicas relativas va a ser 12, 1 y 16, ¿no? Lo dividimos 60 entre 12 y nos va a dar 5. Acá nos va a dar 8 y aquí nos va a dar 2. Observen que no tienen mitad. Por lo tanto, estos van a ser los números enteros de nuestra fórmula empírica, porque ya no podemos dividirlo entre 2, ¿no? Ya están en números enteros. Por lo tanto, la fórmula empírica va a ser igual a la fórmula molecular, porque no nos dan, ¿no?, la masa molecular relativa del compuesto real. Entonces asumimos que es igual entre los dos y decimos que va a ser C5, H8 y O2. ¿Listo? Recuerden que es necesario siempre, para saber cuál es la fórmula molecular, que nos den la masa molecular relativa del compuesto real, para poder hacer la comparación entre el peso de la fórmula empírica y la fórmula molecular y saber por cuánto se está multiplicando. Muy bien, la respuesta en este caso sería la
Mis queridos chicos, pasamos al siguiente. Muy bien, chicos, ejercicio 14. ¿Qué compuesto tiene la fórmula empírica de mayor masa? Muy bien, primero vamos a hallar las fórmulas empíricas. Si observan, le sacamos mitad, mitad va a ser CH3. Le sacamos mitad, mitad, va a ser C2H5. Le sacamos quinta, quinta, listo, quinta, quinta, y va a ser C1H2. A le sacamos sexta, sexta ambos, va a ser CH. Obviamente el que va a tener mayor peso molecular o mayor masa va a ser este que tiene mucho más elementos, ¿no? Por lo tanto va a ser sencilla esta pregunta y va a ser la respuesta la B. Continuamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 15. La composición porcentual en masa de los elementos de un compuesto es carbono 72, hidrógeno 12, oxígeno 16%. ¿Cuál es la relación molar entre carbono e hidrógeno en la fórmula empírica del compuesto? Listo, nos están pidiendo la relación molar. Observen bien aquí. Listo, de cuánto en cuánto se llevan el carbono y el hidrógeno en su fórmula empírica. Primero hallamos la fórmula empírica, trazamos nuestro cuadro, obviamente de 3. Listo, ya no me está saliendo recto. Escribimos, aquí está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, aquí va a ser 72, va a ser 12 y va a ser 16. Muy bien, aquí estamos colocando los porcentajes, vamos a colocar la masa atómica relativa y aquí la división entre los dos. Muy bien, 72 va a ser 12, aquí va a ser 1, aquí va a ser 16, que son sus masas atómicas relativas. Los dividimos y vamos a obtener que aquí es 6, aquí 12 y aquí 1. Muy bien. En ese sentido, ya no necesitamos, porque nos ha dado números enteros y que ya no podemos simplificar porque nos está dando un número 1 aquí en el oxígeno, podemos decir que la fórmula empírica va a ser C6H12O. ¿Listo? Entonces, lo que nos está pidiendo no es la fórmula empírica, sino nos está pidiendo la relación que hay entre carbono e hidrógeno. Entonces, la relación que hay entre carbono e hidrógeno va a ser de 6 a 12. Si simplificamos y le sacamos sexta, va a ser 1 a 2. ¿Listo? Entonces, la respuesta va a ser la B. Muy bien, ejercicio 16, chicos, de su hoja de ejercicios. ¿Cuál es la definición correcta del término fórmula empírica? A, fórmula que muestra el número de átomos presentes en un compuesto. No, ¿verdad? Fórmula que muestra el número de elementos presentes en un compuesto. Tampoco. Fórmula que muestra el número real de átomos de cada elemento de un compuesto. No, no nos dan el número real de átomos. Fórmula que muestra la relación más sencilla de números de átomos en cada elemento de un compuesto. Sí, esto de aquí es lo que debemos de recordar. Que nos hablen de la relación entre los átomos que tiene un compuesto y que es la más sencilla. Es decir, que está simplificada, ¿no? De cada elemento dentro de un compuesto. Entonces la respuesta obviamente sería la D. Pasemos a la 16. A la 17, chicos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 17. ¿Cuál es la fórmula empírica de un compuesto que contiene 50% en masa de un elemento X y 50% en masa de un elemento Y? Muy bien, vamos a hacer nuestro cuadro. Tenemos que el elemento X y el elemento Y, aquí tenemos los porcentajes y muy bien, aquí tenemos que es la masa atómica relativa. Ay, está desapareciendo. Y aquí tenemos que es la división entre el porcentaje y el AR. Muy bien. Llenamos nuestro cuadro y vamos a tener que tenemos el 50% de ambos elementos, pero sus masas atómicas relativas nos las indican aquí. De X va a ser 20 y de Y va a ser 25. Por lo tanto, dividimos los dos y nos vamos a dar cuenta que nos van a dar acá 2,5 y aquí nos van a dar
2. Muy bien. Podríamos dividir entre el menor, pero nos damos cuenta que podemos multiplicarlo fácilmente por 2, ¿verdad? Para que nos dé un número entero. De las dos formas nos va a dar el mismo resultado. Muy bien, si lo multiplicamos por 2, vamos a obtener que aquí es 5 y aquí va a ser 4. Entonces la respuesta para nuestro caso, la fórmula empírica va a ser x5 y 4, que en este caso es la D. Ejercicio 18. ¿Qué enunciado es correcto cuando se refiere a la fórmula molecular del compuesto? A. ¿Es un múltiplo entero de la fórmula empírica? Sí, ¿no? ¿Muestra cómo se unen los átomos en la molécula? No, no nos muestra cómo se unen los átomos en la molécula. C. ¿Es la relación más pequeña entre átomos de una molécula? No, no más pequeña, más simple. D. ¿Es la composición porcentual de la molécula? No. Este de aquí es concepto de fórmula empírica, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de la fórmula molecular, obviamente les había dicho que era un múltiplo de la fórmula empírica, por lo tanto, la respuesta va a ser la A. Ejercicio 19. Una muestra de un hidrocarburo contiene 84 gramos de carbono y 14 gramos de hidrógeno. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son correctos? Muy bien, para esto vamos a tener que hallar nuestra fórmula empírica rápidamente. Tenemos carbono, hidrógeno, nos están dando en gramos. Vamos a dividirlo sobre la R y vamos a tener el número de moles de su división de la masa sobre la masa atómica relativa y de repente dividirlo por el menor. A ver, llenamos nuestro recuadro y vamos a obtener que es 84 en el carbono, 14 de hidrógeno, su masa atómica relativa 12, 1, 84 entre 12, vamos a obtener que es 7 y aquí es 14. Como ven, todavía podemos sacarle mitad, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre el menor. Va a ser 7 porque son múltiplos cada uno. 7 entre 7 nos va a dar 1 y 14 entre 7 nos va a dar 2. Muy bien, sabiendo esto, decimos que la fórmula empírica de nuestro compuesto va a ser CH2. Genial. Ya sabiendo eso, vamos a descartar cada una de los enunciados que nos han presentado. 1. La fórmula empírica del compuesto es CH2. Sí. 2. La fórmula molecular del compuesto es C2H4. Podría ser, pero no nos dan la masa molecular relativa, o sea que no tenemos el MR de la fórmula molecular. Entonces, por lo tanto, no se puede hallar. Entonces, esto no es posible, ¿no? Tal vez no sea posible o tal vez sí, ¿no? No nos asegura nada que eso sea cierto. Por lo tanto, leemos la 3. No hay suficiente información para confirmar que la fórmula molecular del compuesto sea C2H4. Y esa sí es correcta. Por lo tanto, la respuesta a nuestro ejercicio va a ser 1 y 3. Va a ser la B. Muy bien, mis queridos chicos, llegamos al final. Ejercicio número 20. ¿Qué fórmula molecular es además una fórmula empírica? Como les había dicho, las fórmulas moleculares son múltiplos de la fórmula empírica, pero hay algunas que son también la misma fórmula empírica, es una fórmula molecular, es decir, que ya no se puede simplificar ni tampoco tiene múltiplos. Vamos a observar, a ver. Por ejemplo, que observan en la alternativa A, ya no se puede simplificar, ¿verdad? Entonces queda tal y como está, o sea, PCl3, ¿listo? Es la fórmula molecular, nos está mostrando todas las fórmulas moleculares, nos dice cuál de ellos también es una fórmula empírica, entonces sí, ¿no? Sí se puede simplificar, por lo tanto va a ser CH2, su fórmula empírica. Va a ser HO, va a ser CH2O, por lo tanto, ¿cuál de los dos es similar? Nos dice, ¿no?
que además de ser fórmula molecular es una fórmula empírica, entonces va a ser este porque son los dos igualitos. La alternativa entonces va a ser la A. Muy bien chicos, gracias por su atención, continuemos con el siguiente tema.